Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios sobre educación digital, una iniciativa impulsada por la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires junto con la oficina de la UNESCO en Montevideo, para celebrar los 10 años de la educación digital en la ciudad. En el marco de una sociedad atravesada por las tecnologías y en constante transformación, este espacio invita a los equipos del Ministerio y a toda la comunidad educativa de la ciudad a pensar el recorrido realizado y a imaginar el futuro que viene. En el episodio de hoy vamos a reflexionar acerca del diseño y la implementación de políticas educativas digitales en distintos países de Latinoamérica, sobre todo a partir de la pandemia. Para ello, invitamos a 3 especialistas: Fiorella Jaim, gerenta general de Plan Ceibal en Uruguay; Julia Gemail, directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos en la Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia; y Fernando Salvatierra, especialista del programa de TIC en la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO. Comenzamos el conversatorio preguntando a nuestros invitados cuál era el estado de la inclusión digital en sus países y en la región cuando comenzó la pandemia, y cuáles fueron las estrategias macro para afrontar la situación. Para Fiorella Jaim, de Plan Ceibal, la solidez del plan de educación digital que existe en Uruguay fue lo que permitió llegar a la pandemia en una posición favorable y concentrar los esfuerzos en ampliar capacidades. O sea, ¿cuál era la situación que teníamos en marzo de 2020? Todos los chiquilines tenían una laptop o una tablet, los más chiquitos, para su uso personal. Ya la tenían, la llevaban a la casa, era una para cada uno de todo el sistema educativo público. El sistema educativo público en Uruguay es aproximadamente el 85% de los chiquilines. Los docentes también tenían su dispositivo propio y ya venían con cursos de utilización. Además teníamos conectividad en las escuelas, en los liceos. El plan no llegaba a conectividad a las casas, eso lo teníamos solo en los locales educativos. Teníamos una plataforma de gestión de aula, un Learning Management System, ¿no? Un sistema de gestión de cursos, que estaba bastante extendido y de muy fácil uso. Dicho eso, el 13 de marzo, cuando acá se decreta ya en 2020 la no presencialidad y bueno, y que no se va a ir a las clases, tuvimos un pico de uso que requirió cierta adaptación por nuestra parte, porque evidentemente no era lo mismo el uso de una herramienta como complemento para lo que es la actividad presencial que lo que es ser la base de toda la interacción de primero vincular y segundo de generación de aprendizajes. Entonces, yo creo que ahí las claves fueron la rapidez con la que pudimos hacer las ampliaciones necesarias, pero bueno, ya partíamos como de un sistema instalado y lo que hubo que hacer fue ampliar capacidad. La rapidez con la que pudimos ofrecer muchos tutoriales autoasistidos para que docentes que todavía no usaban las herramientas, porque bueno, eran opcionales utilizarlas, pudieran rápidamente usarlas. La existencia de muchos docentes que ya tenían práctica y que ya tenían conocimiento de las herramientas y las utilizaban y que pudieron ser referentes para sus propios pares, y sobre todo el mensaje claro de las autoridades educativas de establecer que la plataforma CREA iba a ser la plataforma a utilizar para mantener la vinculación con los chiquilines. Para que tengan una idea, en 2020, el día que menos usuarios distintos tuvimos en la plataforma CREA, que fue un día de las vacaciones de julio, ese día tuvimos más usuarios distintos que el máximo de usuarios que habíamos tenido en 2019. Julia Gemail, de la Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia, planteó que el escenario en su país fue sumamente diferente. Para Uruguay fue el 13 de marzo, nosotros cerramos puertas el 18, 5 días después, y no teníamos las competencias ni tampoco las facilidades en nuestra comunidad educativa para afrontar lo que nos tocó vivir el año pasado. La apuesta que estamos haciendo corresponde a una propuesta de transformación pedagógica que permita justamente cerrar esas brechas de aprendizaje. No nos está quedando nada fácil, pues porque además lo hemos visto a nivel mundial. Y lo otro es cerrar las brechas digitales, ¿no? Entonces había como un imaginario de los nativos digitales, pero pandemia nos
pone la puerta en la nariz y nos dice, bueno, esto es a otro precio. Encontramos también muchas dificultades, no solamente de niños estudiantes que no tenían dispositivos, que no tenían acceso a la conectividad, sino también docentes que tenían unas grandes dificultades en la aproximación. Y a eso también me uno desde lo administrativo, ¿no? Entonces, cuando uno mira las cifras de uso de Microsoft, nosotros estamos toda la comunidad educativa de Bogotá está anclado en el ambiente Microsoft, pues los usos de Teams eran muy bajos. Y esto tuvo una disparada enorme, y así como en Uruguay tuvimos que rápidamente pensarlo. Nosotros lanzamos Aprende en Casa, fue como nuestra estrategia macro. Ahí lo que hicimos fue ajustar los contenidos que teníamos en red académica, igual que Uruguay se dispararon las cifras, y ese era como nuestro acopio, con una premisa, y es que teníamos que hacer del hogar un ambiente de aprendizaje. Y eso fue, creo que, una de las grandes lecciones que nos puso la pandemia, y es cómo descentralizamos un poco la escuela, cómo la ciudad también es un ambiente de aprendizaje, cómo el hogar es un ambiente de aprendizaje, y pone también en el centro el rol mediador de los padres de familia y de los acompañantes. Y también lanzamos la Ruta 100K. Ruta 100K para nosotros tenemos una brecha identificada de 124.000 estudiantes que estaban desconectados. Entonces, de la mano con la administración distrital, y tuvimos el anuncio de entrega del dispositivo 102.000 el lunes pasado, logramos entregar entre el 2020 y 2021 102.000 dispositivos en una triada, que es la entrega del dispositivo, la conectividad y un proceso de acompañamiento y uso de esos dispositivos. Para Fernando Salvatierra, de UNESCO IPE, el principal desafío de la región en términos de políticas digitales es la desigualdad, y la pandemia es un elemento clave que rompe con la inercia de los últimos años. Los indicadores nos muestran que las desigualdades de América Latina se profundizaron, ¿no?, en este periodo de pandemia, y estas desigualdades también se traducen en el campo de las políticas digitales. Prácticamente el 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años de la región vive en hogares que no están conectados a Internet. Y si pensamos, así como más en un marco general, en América Latina podemos identificar distintos periodos que se hicieron muy evidentes con la llegada de la pandemia. Un primer periodo, que podríamos decir el periodo de la eclosión de las políticas digitales, que abarcó entre 2005 y 2014 aproximadamente, fue un periodo donde se generaron muchas políticas orientadas al despliegue de tecnologías en las aulas, ¿no? Una computadora por alumno, aulas móviles, dotación tecnológica, equipamiento. Quizás el periodo 2015-2019 a nivel región es bastante desigual. Algunas políticas lograron consolidarse y volverse políticas de Estado, y otras quizás fueron dejadas de lado. Y esto un poco es lo que evidenció la pandemia. Y en el 2020 y 2021 la crisis actual justamente dejó visible esto y quizás permitió reinstalar nuevamente la agenda de las políticas digitales. En general, algo que vemos es que cuando pensamos en la inclusión de las políticas a nivel regional de las tecnologías en la educación, se hicieron con distintas perspectivas. La perspectiva, ya sabemos, la perspectiva social, económica, cultural, pedagógica, y lo que dejó también en evidencia la pandemia es la necesidad de pensar también en las tecnologías en las aulas para momentos de crisis, ¿no? En general, si pensamos, la llegada y los esfuerzos de los estados estaban puestos más que nada en la educación esencialmente presencial, ¿no? Y ahora nos encontramos con la llegada de nuevos modelos, ¿no? Si empezamos a vislumbrar algunas tendencias que algunos países las empiezan a traer, ¿no? Por ejemplo, la idea de los modelos híbridos y todo lo que conlleva, por ejemplo, pensar en estos modelos híbridos. Antes quizás el foco estaba más puesto en pensar el despliegue a nivel de la conectividad y la dotación tecnológica de los centros educativos, y hoy estamos pensando en que también necesitamos poder garantizar
que para sostener modelos híbridos los estudiantes en sus casas tienen que tener conexión y tienen que poder estar conectados, y hay un rol ahí en el Estado crucial. Las y los especialistas también intercambiaron algunas reflexiones en torno a la importancia del involucramiento de diversos actores en el diseño e implementación de estas políticas educativas digitales. Y en ese sentido, la articulación entre actores y niveles de gobierno también es fundamental, ¿no? O sea, quizás poder articular los niveles nacionales junto con los niveles subnacionales en sumar y generar políticas que no se solapen, sino que se articulen. Esto es algo que en general es una debilidad a nivel región que tenemos todavía. Yo creo que hay como la necesidad de generar condiciones pedagógicas en distintos actores. Uno, efectivamente, la capacidad pedagógica de los docentes. La segunda es la capacidad de mediador de los padres de familia y de los acompañantes de los estudiantes. Yo creo que ahí pandemia nos puso el dedo en la llaga, ¿no? Cómo volvemos participativo el tema de la educación virtual. El tercer elemento que creo que es importante es el liderazgo pedagógico de los directivos docentes, ¿no? En la medida en que ellos están de alguna manera organizando lo que pasa en sus instituciones, pero tienen que tener una aguda lectura de lo que pasa ahí en el aula, pero por fuera del aula también. Y el énfasis que nosotros también pusimos en los estudiantes. Bogotá estaba muy concentrada en generar condiciones en docentes para que a su vez estuvieran acompañando a los estudiantes, pero pandemia también nos puso en el reto de acompañar directamente a los estudiantes, innovando en la manera en que lo estábamos haciendo. Una fuerte cabida a la gamificación, a la posibilidad de conversar a partir de discursos que los enganchen. Y finalmente nos puso también el reto de interactuar entre distintas instituciones, entonces con la Alta Consejería para las TIC, con el Ministerio de Educación. Coincido con Fernando cuando dice la importancia de tener también una política pública nacional que nos aborde. Colombia lleva muchos años trabajando con computadores para educar, en COMPES cada vez más innovadores frente a la posibilidad de avanzar en educación digital, pero que también tiene que ir acompañado por esfuerzos locales, que en últimas es donde se da la implementación de estas políticas. Uruguay tuvo el primer cambio de partido de gobierno en 15 años, el 1 de marzo de 2020, que fue domingo. O sea, el 2 de marzo tuvimos un nuevo presidente en Plan Ceibal y 13 de marzo se interrumpieron las clases. O sea que ahí tuvimos realmente poco tiempo y creo que esta fue la prueba de fuego y la confirmación de que Plan Ceibal realmente era una política de Estado y que estaba al servicio de la educación, más allá de sus distintas etapas. Preguntamos también a Fiorella, Ulia y Fernando cuáles son las acciones de formación docente en torno a la educación digital que consideran necesarias. Fernando, de UNESCO y IPE, comenzó destacando el papel de la formación situada. Otra cuestión que para nosotros es clave es poder pensar la formación docente situada. Y yo creo que acá también la ciudad de Buenos Aires tiene un modelo interesante con el INTEC que apunta justamente a esto, ¿no? A poder trabajar con los docentes en el aula, ¿no? Nosotros desde las investigaciones lo que vemos, y esto es una idea que UNESCO sostiene muy firmemente, ¿no? Que quizás 30 horas de formación fuera del aula, ¿no? De formación más clásica docente, ¿no? No tienen ni mayor ni menor impacto que 3 horas de formación situada en el aula con los docentes, ¿no? Trabajando en los docentes, con los problemas específicos que tienen los docentes. Y bueno, esto es como una línea muy interesante. Y lo valioso es que también este periodo de pandemia demostró que estos modelos, ¿no? Lo que antes era formación en el aula, hoy quizás es formación virtual, ¿no? Y es acompañar al docente también en una instancia virtual, ¿no? Y esto también se puede hacer y genera exactamente el mismo efecto. Y por último, no olvidarnos del resto de los sectores del sistema educativo, sobre todo directores, supervisores. Esto también es clave, que los directores y supervisores tengan información sobre temas tecnológicos y de gestión y tengan un conocimiento a profundidad sobre las herramientas, incluso las más específicas o disciplinares, ayuda muchísimo a potenciar
la innovación dentro de las aulas. Ulia, de la Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia, destacó el papel de las comunidades de aprendizaje, de las capacitaciones cortas y el fomento de buenas prácticas. Trabajar desde la experiencia de los pares, seguramente mediada por tutores que ayuden a la conversación, pero esa conformación de grupos de maestros que permitan la reflexión sobre su experiencia es muy valioso. Estábamos trabajando en un proceso de Academias para la Cuarta Revolución, en donde deberíamos avanzar en procesos de certificaciones cortos, ¿no? Entonces antes estábamos muy acostumbrados a estas, o por lo menos Colombia, hablo como desde la referencia local, a la valía de los procesos universitarios de 5 de 6 años, pero ahora necesitamos también caminar en un tema de certificaciones de cursos cortos de acuerdo a lo que se requiera, lo que se requiere en el mercado. Y finalmente, creo que el tema del fomento de las buenas prácticas, cómo visibilizamos algo que nos funciona y incentivamos a través de premios, de estímulos, de apoyo a investigación, de aquí que estamos, por ejemplo, Uruguay, Argentina, Colombia, pues que puedan circular, que puedan conversar, creo que eso es muy valioso. Fiorella mencionó que Uruguay formó a directivos para que puedan acceder a datos vinculados a los usos del equipamiento e interpretarlos para tomar decisiones. Desarrollamos otra herramienta que es un monitor de centros, que la desarrollamos en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública, donde el director tiene su propia vista también de uso y bien puede ver quiénes se están conectando, quiénes no, qué docentes. Puede ver, por ejemplo, si el chiquilín que no se conectó es porque tiene su máquina en reparación en ese momento, entonces dice, bueno, claro, no se conectó porque se le rompió la máquina, pero o no, o si la tiene a disposición en su casa. Puede ver si es que estos chiquilines no se conectaron porque su docente no se conectó, entonces, bueno, ya sé dónde tengo el problema, y puede tomar esas decisiones. Pero eso va acompañado de una capacitación, de un acompañamiento a los directores de cómo usar todas estas herramientas de gestión y la información que sacan de ahí. Después de abordar la formación docente, la conversación con nuestros invitados se centró en comentar los procesos de actualización curricular. En términos curriculares, yo les decía, Bogotá, Colombia, tiene una situación particular y es que tenemos autonomía institucional, ¿no? Entonces, cada institución es libre de generar sus contenidos curriculares y eso nos pone en una situación distinta. Nosotros quisiéramos, y es una de las propuestas y trabajos que quisiéramos avanzar el próximo año, y pues ideal, si hay algún trabajo en América Latina que nos pueda servir de referente, y es justamente cuáles son esas mínimos que se requieren desde de las habilidades tecnológicas en las distintas etapas de los ciclos educativos. Nosotros en Uruguay estamos ahora en proceso de cambio, de reforma curricular, que recién arranca y son procesos largos que llevan años. Por otro lado, nosotros lo que venimos haciendo desde Ceibal y junto con la ANEP en algunos centros educativos, son los centros que llamamos Red Global de Aprendizajes, en estos centros donde son unos 750 centros en el país, trabajamos en base a proyectos de centro donde está planteada como una dimensión la integración de la tecnología al servicio del desarrollo de competencias que se buscan realizar. Y creo que de alguna forma la tendencia apunta a pensar a pensar en esta línea de entrecruzamiento, ¿no? En la formación de los docentes entre el conocimiento tecnológico, el conocimiento disciplinario y el conocimiento pedagógico. Y uno debería, en la enseñanza de las disciplinas, poder integrar estos tres saberes. Quizás uno puede pensar que para la formación continua, además de la formación situada que hablábamos antes, podríamos retomar la idea de, bueno, sí, para esos casos quizás necesitamos cursos más específicos. Pero en la formación inicial sería deseable que todo esto pueda estar integrado dentro de la enseñanza de las mismas disciplinas. Y distinto es pensar quizás otras líneas como la del pensamiento computacional o que sí requieren, algo más específico. Sí, acá la tendencia es tratar de volver a incluir el pensamiento computacional. Y sí, en muchos casos se está pensando curricularmente. A veces yo creo que la mejor manera de llegar a esto es con el abordaje más transversal.
quizás con un espacio específico curricular, pero que pueda trabajar transversalmente con problemas que se traen de las distintas, digamos, materias, disciplinas. Y sí, en general es un enfoque que está haciendo tendencia en la región, instalarse el pensamiento computacional nuevamente, ¿no? como parte del currículum. Los especialistas de Uruguay y Colombia compartieron algunas reflexiones sobre los aprendizajes que dejó el primer año de la pandemia. En 2021 que hicimos bastantes mejoras, porque ahí por suerte tuvimos muchos aprendizajes y tiempo para incorporar, por ejemplo, un sistema de videollamadas localizado en Uruguay y que pudimos exonerar el costo de todas las interacciones y todas las videollamadas con un convenio que tuvimos con todas las empresas telefónicas de Uruguay. Entonces, pudimos lograr mantener esa vinculación, esas instancias, ampliando y generando nuevas capacidades a partir de lo que teníamos. Como oportunidad, y lo digo solo como titular porque ya estoy en el tiempo, fue toda una línea que lanzamos de experiencias transmedia. Hoy estamos en una novela escrita por chiquilines que tiene intervenciones urbanas. Yo creo que una de las grandes lecciones ha sido el tema de la flexibilización curricular en general. ¿Qué nos pasó? Yo creo que esto fue como un factor común, y es que estamos muy acostumbrados a la clase tradicional, ir a un colegio, un profesor, un tablero y unos niños que escuchan. Por más que hemos dicho que se necesita tener estudiantes activos, autoaprendizaje, pues la realidad nos mostró otra cosa. Cuando pasamos al tema del trabajo remoto, muchos docentes lo que hicieron fue reproducir lo mismo que hacían en el aula, pero ahora mediada por una pantalla. Y ahí no estaba el resultado. Entonces creo que esta pandemia nos ha puesto la necesidad de pensar la tecnología para diversificar contenidos, para hacer procesos, modalidades. Hasta el tema de la evaluación quedó en entredicho con esta manera de mediar ahora la educación. No éramos tan conscientes, pero televisión y radio estaban pasando a un segundo plano. Y lo que hizo pandemia fue volverlos a potenciar, ¿no? Entonces, ¿cómo televisión nos permite llegar de otros modos, en otros caminos? Ruralidad y la radio es una dupla que tenemos que potenciar. Y ahí también hay que tener un proceso construido, intencionado, pensado. Finalmente, Fiorella, Ulia y Fernando analizaron los principales desafíos a futuro en términos de políticas digitales. Y un poco en cuanto a los desafíos es ahora el cansancio que se produjo en los estudiantes, en los docentes, y muy natural, creo que en todos nosotros también, de este tipo de reuniones y de utilizar la tecnología para estas cosas, cómo nos adaptamos e integramos la tecnología de otras maneras para aprovechar la colaboración, los trabajos en equipo, el aprendizaje basado en proyecto, y apuntamos más quizás a los espacios maker, donde incorporamos robótica, sensores, impresoras 3D al servicio de proyectos que integran los contenidos curriculares y desarrollan competencias y nos permiten aprovechar la presencialidad. Y a nivel de desafíos, yo creo que, bueno, a nivel región podemos identificar tres. Por un lado, el tema de la formación docente, esto de poder pensar, de ir de las TIC a las TEAC, ¿no? A pensar las tecnologías para la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento, que es algo muy distinto. La idea de pensar la formación diferenciada de directivos y supervisores y todo el esquema del sistema educativo. Esta como una primera línea fundamental como desafío regional. La segunda refiere al desarrollo de apps, software y contenidos digitales, ¿no? Acá la UNESCO nos ofrece un marco que es justamente el de los contenidos y recursos abiertos, que es muy interesante y donde en realidad tendríamos que poder hacer foco. Es muy importante que los estados, los gobiernos puedan orientar también cierto esfuerzo a la creación de contenidos. Y el tercer gran desafío que para nosotros se hizo muy evidente es el desafío de la información, ¿no?
justamente el de superar también la falta de información y el desafío de poder tener información casi en tiempo real para la toma de decisiones. Yo creo que como desafío también está no retroceder. Hay una frase que acá se repite mucho y es, las transformaciones llegaron para quedarse. Y nosotros estamos en un proceso de retorno paulatino, retorno que no ha sido fácil por los miedos, por muchos elementos. Y en las visitas que hacemos a los colegios también resulta muy paradójico que nosotros veníamos como en una avalancha de volcarnos frente a lo tecnológico y con el retorno al aula parece que hubiésemos tenido, voy a decirlo muy coloquialmente, como si hubiéramos estado en un estado de coma, entre comillas, y volvimos y nos despertamos. No nos puede pasar. O sea, realmente no podemos dejar que este año y medio de aprendizajes, de dificultades, no nos mute. Hay que fomentar de manera muy intencionada la posibilidad de tener ambientes híbridos. Yo sí creo que ahí los docentes tenemos que trabajar muy de la mano con los docentes para que entiendan las potencialidades de lo híbrido. Entonces creo que en este momento específico en el que está el mundo y con esa deuda que se acrecentó durante el año y medio, ahora la discusión también está en cómo nivelamos aprendizajes muy rápidamente. Pero también uno podría imaginar ya modelos híbridos dentro del aula como parte de la propuesta pedagógica, ¿no? Decir, bueno, esto lo trabajo con la tecnología por fuera del aula y esto lo trabajo en el aula. Entonces me parece que es también darnos el lugar de volver a centrar la discusión en términos de lo pedagógico, en términos de la innovación, la línea de esto, ¿no? De pensar el aprendizaje basado en proyectos, en distintas disciplinas trabajando para resolver un problema. Creo que es una línea de tendencia. Esto va más allá de la educación digital o de las políticas digitales. Esto tiene que ver con un modelo educativo que creo que vale la pena que podamos empezar a pensar, ¿no? Entonces me parece que está muy bueno esto que trae Fiorella para pensar la escuela del futuro, ¿no? Esta escuela que decimos ir hacia adelante, que para nosotros como IPUNESCO es la escuela de los proyectos, ¿no? La escuela de los actores involucrados, de todos los actores involucrados. Para cerrar, la directora de Educación Digital de la Ciudad de Buenos Aires, Rocío Fontana, reflexionó sobre la potencialidad de un posible acuerdo marco a nivel regional. El pensamiento computacional, la programación y robótica nos parecen súper relevantes, están en una agenda prioritaria, pero bueno, todo es muy difícil a veces combinarlo, ¿no? Y la estrategia por cada nivel educativo, y qué dejamos afuera, y a qué se le da prioridad en los trayectos formativos. Así que bueno, ahí las escuchamos y se nos venían estos desafíos que tenemos en la diaria, pero también está bueno saber que hay referentes, que hay colegas a los que poder escuchar. Me parece que hay un margen de cooperación internacional, que ustedes ya lo hacen desde UNESCO, pero así como hace poco la Comisión Europea salió a un marco de educación digital, el plan al 2025, me parece que qué bueno sería tener, pese a que tenemos bastantes desigualdades y caminos recorridos, como un marco a nivel más regional, ¿no? De la región. Qué bueno sería contar con esos marcos también de cooperación y que todo esto poder plasmarlo en esos documentos que siempre sirven. Así terminaba este conversatorio de educación digital en la Ciudad de Buenos Aires. En este mismo canal pueden encontrar los otros episodios. Hasta la próxima.